Hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y acá estoy con mis amigos en este espacio que le hemos dado en llamar El Especial, ¿sí? Porque toda la semana nos preguntamos sobre qué tema podemos conversar. Y por ahora estamos en la etapa de educación, porque estamos muy cerca de iniciar el ciclo escolar, así que nos parece bueno para nosotros y para vos, docente, papá, todos somos educadores, decimos, y esto es verdad. ¿No es cierto? Vamos a saludar al panel mientras esperamos a nuestro invitado que va a entrar unos minutitos. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Buen día, Luisa, Clelia, Claudio, Marta. Buen día a todos. Hola, Buen día a Clelia. todos. Buen Buen día día. a todos. Muy bien. Marta González, ¿cómo anda mi amiga hermana? Buscando. Bien, muy bien, las veo muy lindas hoy. Ah, mira, qué raro te escuchamos. A ver, saludamos de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las veo muy lindas hoy, digo, que están muy lindas. Ay, sí, estamos hermosos. Ahí tenemos a Claudio Cruz, es el caballero del grupo. ¿Por dónde anda Claudio hoy? Acá estoy en el hospital de San Fernando, buscando donde haya buena señal, así que estoy en la puerta. Ah, claro, porque Claudio Cruces trabaja en salud, ¿verdad? Contanos eso, por ahí hay oyentes nuevos y no te conocen. Y trabajamos en el área de difusión de lo que es donación y trasplante de órganos. Y por un tiempito vamos a estar acá en San Fernando. Espero que el martes que viene ya venga de vacaciones mi amigo, el que está en la biblioteca, el director de la biblioteca. Entonces ahí tenemos buen wifi y me puedo acomodar tranquilo. Ah, qué bueno, Claudio, o sea que no estás siempre en un mismo lugar, o después en el año ya te ubicás. No, no, yo lo que hacía era caminar toda la provincia hablando el tema. Pero Mira. ahora con los ajustes que hubo con el nuevo gobierno, este, no hay más plata para caminar. Así que estoy acá en el hospital de San Fernando hasta que haya recursos económicos. Ay, 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 ese es un tema muy O sea que me tuve importante, que ¿no? ¿Qué va a ¿qué pasar? va a hacer? ¿Qué va a pasar con esta ley ómnibus? ¿Qué va a pasar con el DNU? Y ¿Qué lo que va a está pasar con los pasando? económicos, nosotros los políticos vamos parados en el colectivo. Yo lo único que No te nos sentamos digo, nunca. sí, yo lo único que te digo es que estoy asustadísima. Mi remedio, el único que tomo, que es para la tiroides, mensualmente lo compro, por supuesto. Cada mes es el doble. Yo recuerdo cuando pagaba 3.000 pesitos, después 6.000. Ayer tuve que comprarlo 12.000. Entonces quiere decir que el mes que viene va a ser 24. Cualquier cosa está pasando, ¿eh? Con la medicación y con, bueno, los alimentos, ni hablar. En fin, mejor vamos al tema de educación, a ver qué nos trae hoy. Les cuento. Está invitado Damián Melzer, ¿sí? El educador que ya nos ha visitado en otra oportunidad, eh, que nos invitó a inscribirnos, suscribirnos, bucear en lo que es la comunidad Russell, una comunidad educativa eh, que tiene una oferta increíble de talleres. Claro que son pagos, ¿no? Pero dan certificación, puntaje y todo eso. Me gustó la frase, el pensamiento con la que empieza su, toda su fundamentación sobre el taller que va a dar Damián Melzer. Él dice, la escuela es el lugar social donde la palabra tiene su lugar. Es el lugar del habla.
Me pareció muy interesante, ¿no? También me hizo pensar el lugar de la palabra, solo del maestro. ¿Qué opinan de este pensamiento? A mí me pareció muy interesante, depende de quién lo interprete y cómo lo lleve a la práctica. La escuela es el lugar social donde la palabra tiene su lugar. Es el lugar del habla. ¿Charlamos sobre esto un ratito mientras entra Damián? Cosita muy pequeña quería decir yo, nada más. Sí. Este, que no hay palabras si no hay diálogo. La palabra suelta, sin diálogo, eso es simple onomatopeya. Así que cuando vos preguntaste solamente del maestro, si es solamente del maestro, no hay palabra. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabés, Luisa, que me vino así a la memoria eh, una imagen de una escuela primaria que trabajé en pareja pedagógica con una maestra integradora de la cual yo aprendí muchísimo, Hilda Catuoño, hace años que no la veo, eh, y se trabajaba en conjunto. Y me acuerdo, teníamos chicos chiquitos de primero a tercer grado. Yo creo que tenía segundo grado en ese momento. Y se trataba de conversar lo que sucedía fuera de las clases, es decir, más allá de los contenidos y de los aprendizajes. Entonces, en un momento, y se hacían asambleas de grado, ¿no? Todos levantaban la mano, muy ordenaditos. Eh, en un momento los chicos entran con las mochilas grandotas atrás llenas de cosas, y sin querer va al asiento del fondo y golpea a uno de adelante. Entonces el chico de adelante rápidamente y sin pensar le dio una piña. Bueno, entonces se paró, digamos, a ver qué había pasado ahí. Y me acuerdo que se terminó hablando de la piña fácil, como una analogía con el tema del gatillo Ah, fácil. Entonces, tratar de poner palabras a esa situación en donde el chiquito, sin querer, golpeó a otro y el otro, pensando que lo hacía a propósito, se la devolvió, digamos. Y esto de que, digamos, la reflexión era, ante los que sucede hay que pararse un minutito, tratar de pensar, mirar qué pasó, mirar, analizar la situación, ver qué pasó y luego responder. En este caso se le podía haber uno de los nenes preguntado al otro, mira, me golpeaste, ¿por qué lo hiciste? Y tal vez el otro le hubiera dicho, no, no, yo quería ir a mi asiento, la mochila te golpeó sin querer. Eh, pero bueno, ese es el trabajo de simbolización que se hace para reflexionar sobre lo que sucede permanentemente y siempre nosotros terminábamos relacionando, a veces se le comentaba esto a los chicos, a veces no, que tenía que ver con una situación de afuera lo que acontecía adentro, ¿no? Es decir, lo que pasaba dentro del aula tenía una relación con el momento, con el entorno. Esto era la década del 90, me acuerdo, y bueno, empezó a hablarse el tema del gatillo fácil, de la respuesta rápida sin analizar qué pasó, de la impulsividad, de la falta de reflexión y de la falta de tolerancia, ¿no? importante. Tolerancia hacia cosas cotidianas de la vida cotidiana. Si vas en un auto y te rayan el coche, te bajas y le das una piña en lugar de ver a ver qué sucedió. Es decir, que la escuela era siempre es un receptáculo en chiquitito y los chicos son un receptáculo en chiquitito de lo que está aconteciendo en el exterior, en el momento social que se está viviendo. Claro. Yo creo que por ahí pasa esto de, Sí, es un lugar bien. social porque es un reflejo de la realidad, es un lugar del habla porque hay que tratar de simbolizar, de poner palabras a lo que sucede por impulso, y más con los niños, y más con los niños chiquitos, ¿no?
Claro, Marta. Bueno, Entonces, el es trabajo era todo un realizado por esta aprendizaje esto. señora que era excelente psicóloga y docente, Sí. trabajaba en la escuela de recuperación en conjunto con la escuela primaria común. Claro, Lili, gracias. Qué bueno traer esto, ¿ves? Que ya falta poquito para que empiecen las actividades escolares. El maestro que está apurado, haciendo una planificación, tal vez conoce al grupo o no, pero a ver, qué niños vamos a recibir este año con Ujú. todo el tema social, ¿no es cierto, Marta? ¿Qué opinas de esto? Está clarísimo lo que acaba de decir Liliana, Sí, mejor no podía haberlo explicado. sí, Está clarísimo, porque es el lugar de lo simbólico, la palabra y la escuela, el lugar de lo simbólico, donde se hace pasar por el pensamiento o las emociones, se las reconoce, se les pone nombre. Y la tendencia a veces es hacer actuar a la gente y no pensar. Y realmente está excelente la explicación, ¿no? claro. Porque y lo que decía ella del referente de lo de afuera, yo me acuerdo una vez nos explicaba un psicoanalista. Por ejemplo, yo tengo la palabra verano, tiene un significado, pero Sí, no tiene el mismo significado para mí que para vos. Entonces hay un significado común que significa lo que es el verano, pero mi verano por ahí es en San Clemente del Tuyú, el tuyo capaz es en Córdoba, ¿no? claro. Entonces la imagen de verano va a ser distinta de la mía. Es lo que decía Liliana, que cada chico trae su entorno y también está el entorno de la escuela. Entonces que hay que trabajar con todo eso para poner en común, porque las palabras nunca son exactas, son representantes de lo que uno siente o quiere o piensa o sabe, ¿no? Claro. Entonces es muy Clelia, importante. seguimos con Clelia, dale. ¿Qué nos decís sobre esto? Y La escuela es el lugar realmente social. estas dos compañeras han puesto dedo en la matadura, como dicen. En lo que no se puede conceptualizar, se actúa. Ah, claro, A claro. veces pienso en los violentos, en esas noticias terribles que a veces uno le escucha de gente que en la casa actúa violentamente con la mujer, el marido con la mujer con los hijos. A veces pienso, y no es que ahora lo estoy pensando, ¿cuántas veces me ha pasado decir, si esta gente pudiera haber hablado lo que le cede, conversado, y en la misma vida de uno, acá, lo que pasa que uno tiene justamente educación que no es pasar por los golpes, pero que Mm. se puede conversar, dilucidar, conceptuando, se puede aclarar sin llegar a la actuación violenta. Exacto. Esto, a mí me ha pasado en el colegio también. Cuando tú Sí. eras directivo, me acuerdo que las docentes a veces aparecían con un chico traído del guardapolvo, del hombro, del guardapolvo, lo traen todo transpirado, todo mojado, todo. Ahí mismo tratan de imponer reglas, que no es el momento, no puede hacer nada con todos. Cuando estaban conmigo, a veces se pegaban, si le daban la oportunidad a poder decir lo que pasaba o lo que le pasó, Claro. generalmente acababan riéndose. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo. Pero Clelia, qué Y importante. Hoy no sé qué nos pasa con los micrófonos, paciencia, gente, pero estamos con dificultades. Ahí, a Clelia, mí se no te se me escucha. escucha. Sí, pero cortadito, amor. Pero no sé qué habrá Ah, pasado. Pero súper es interesante, ¿no? Las reflexiones que estamos haciendo y qué preparados que van a tener que estar los maestros, más sí. cada vez, cada año, más preparados para abordar esta realidad. Y esto de la escuela es un lugar social. Los niños no son islas. Y donde la palabra tiene su lugar, es el lugar del habla. Y esa primer parte del año que siempre los maestros empiezan con, ¿qué pasó en las vacaciones? ¿Será que ahí
los chicos se van a animar a contar todo lo que pasó en sus vacaciones, que tal vez no fueron lindas ni fueron divertidas, pero bueno, está el tema de la resiliencia de los niños también, ¿no es cierto? Y justamente el objetivo principal de la escuela primaria, más allá del dominio de las 4 acciones básicas, el principal es el dominio de la lectoescritura, de la palabra escrita, de Claro, la comprensión de la palabra escrita, la adquisición de la técnica, de la lectoescritura es fundamental. Y no sé por qué están dando tan mal ahora. Está bien, las imágenes a las que nos hemos aficionado todos dicen mucho, pero no ayudan a conservar. Si hay exacto. dominio de la lengua antes. Así es. Acá nos acota Lili por el chat que tal vez si cerramos la imagen, la camarita, tal vez no tengamos tanta interferencia en nuestros A ver. micrófonos. Así es, maestro que nos estás escuchando, que te estás ahí diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer este año? Los niños van a venir cargados, con mucha energía en este caso de todo lo que sucede en su familia, como nos dice Clelia, familias que han actuado con violencia, esto de la piña fácil, como decía Liliana. Y qué inteligente ahí la manera de abordar esa situación. Porque bueno, nos va a pasar en el aula. Tengamos en cuenta esto. Entonces, esa primer parte del año en escuchar a las criaturas, a los niños, en que ellos elaboren las pautas de convivencia. No yo, maestro, llegar y poner un cartel ahí que diga, estas son las pautas de convivencia. ¿Qué opinan de eso? Pasa, sucede, que en el aula el primer día ya está el cartel puesto. Pauta de convivencia. No correr, no, 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 no. Hablemos de eso. A ver, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se elaboran las pautas de convivencia en un aula con un grupo de niños? Eso quiero que me cuenten. ¿Lili? Yo no sé si hay que tomarse, por lo menos yo nunca lo hice, Ajá. Por eso. cuando trabajé de maestra, ¿no? Ajá. eh, digamos, como un reglamento consensuado, sino más bien este tipo de trabajo que lo aprendí de esta psicóloga, que es tratar de analizar las situaciones cotidianas, todo lo que va sucediendo en el aula fuera de la transmisión de contenidos. Entonces ahí ya se va como gestando qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. O sea, partiendo de ahí, es decir, en este caso, obvio que no se puede darle una piña a un compañero y primero tendríamos que ver qué sucedió. Es decir, la misma convivencia sale de entender estas situaciones que se van manifestando en la vida cotidiana. Pero bueno, desde ya hay que entender que para hacer este trabajo hace faltan 2 personas, o sea, el trabajo en pareja pedagógica, que en una época se usaba mucho en Capital, no sé cómo estará la situación ahora, y una de ellas con la suficiente formación, digamos, como para poder intervenir en estas situaciones. Digo ambas, ¿no? Pero en este caso la maestra integradora que estaba primero, segundo y tercer grado tenía, digamos, la formación como para poder manejar estas cuestiones, intervenir en estas cuestiones, ¿no? Interesante. Me parece muy interesante esta forma de abordar las normas de convivencia, que se usa mucho poner un cartel en el aula. Pero Sí, si quisiera salen, sí, Clelia, conversar con Liliana sobre esto, sí. porque les cuento, me estoy quedando sin carga, lamentablemente. Ah, No también está por eso. mal esto, pero les quería contar
que yo tenía una biblioteca del aula y los estatutos para manejarnos con la biblioteca los elaboramos con los chicos. Ahí está. Ellos propusieron diferentes normas, para lo cual había que imaginarse situaciones. ¿Qué pasa si un libro no se devuelve? ¿Cómo hay que tratar el libro? ¿De dónde los sacamos los libros? Bueno, la mayoría los había llevado yo, pero algunos colaboraron. Y el estatuto fue saliendo junto con ellos. Lo que pasa es que todas esas cosas llevan muchísimo tiempo. Cuando les contaba la situación anterior de estar en cargo directivo, a los directores nos cargan de papeles, nos cargan de cuestiones administrativas que no tienen nada que ver con lo pedagógico. Y a los docentes, cuando estamos en el curso, nos persigue la cuestión de cumplir con los programas. Es verdad. Y todo esto que es tan importante, que hace a la vida misma del grupo, no digo que se va dejando, se nos apura para todo esto. Y les digo que esa biblioteca funcionaba muy bien, pero muy bien. Y el estatuto era hecho por todos. Y a Claro. los chicos les encantaba ir pasando porque era rotativo, por ser el encargado que hacía firmar al que se llevaba el libro, firmar cuando lo devolvía, En el todo. encargarse del Clelia, cuadernito de los préstamos. claro, Clelia, escúchame, discúlpame que te interrumpa. Ahora le No vamos está a dar la bien, palabra pronto me a voy a tener que ir. bueno, cualquier cosa pones a cargar un ratito y lo mejor entras Bien. de nuevo. Ahora le damos la palabra a Claudio, pero me hiciste pensar mucho con lo que me dijiste, ¿no? Porque en todos los espacios nos pusiste el ejemplo de la biblioteca, ¿no? Bueno, en el aula, bien. En educación física, en música, en arte, en todas partes está la educación en valores. Y no necesitamos mucho, necesitamos ser buenos seres humanos, querer ser mejores personas, ¿no? Y esto, y hablaste del directivo, hablaste de todo el tema burocrático que se viene ahí, pero, a ver. Si queremos ser buenas personas, si queremos que los estudiantes de nuestra institución logren ser buenas personas, con solo brindar espacios, a los docentes, a los niños, para estas reflexiones, vale. No hace falta vos directivo, bueno, ocúpate de lo burocrático, pero especifica que el docente tiene que darle el lugar a la enseñanza de valores, a poner esa reflexión, una hora semanal. Bien, si quieres darle un horario. Pero después de cada recreo, gente, pasó algo en el recreo. Dos niños se pelearon. ¿Alguien lo habló? A ver, alguien desmenuzó eso. Como decía Liliana, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? A ver, esa parte lo vamos a tener que hacer sí o sí. Venimos de unas vacaciones terroríficas para muchos, con todo lo que está pasando. Y los niños son receptores de todo, son esponjitas. Claudio, háblanos. Está con el ahí está. Sí, acá estamos. Lamento que un paciente se puso a hablar conmigo y no escuché mucho a Clelia. Un paciente que andaba paseando por el patio, ¿no? Mira, Pero quería retomar algo acerca de la palabra como comunicación. Si la palabra no comunica, digo, no es palabra, ¿no? Y pensaba, justo ayer estaba leyendo a Russell, un filósofo de principios del siglo pasado, un filósofo inglés, que le decía a los chicos del colegio, le decía, yo les voy a dar dos frases y ustedes me dicen cuál de las dos es verdadera. Primero, el rey de Francia es pelado.
y segundo, el rey de Francia tiene pelo. Entonces los pibes después de pensarlo un rato dijeron, y bueno, habría que ver una foto del rey de Francia. Si es pelado, la primera es verdadera, si tiene pelo, la segunda es verdadera. Y no puede haber otra opción, no, o es pelado o tiene pelo. Y bueno, le voy a mostrar una cosa, hay otra opción, porque en Francia no hay rey. ¿Eh? Cuando uno comunica mal, llega a conclusiones falsas. Entonces, no se trata solamente de comunicar, sino de que comunicar bien, y solamente se comunica bien en diálogo. Yendo, por ejemplo, a nuestro país, esto de leyes ómnibus, ¿no? Vamos a quitarle todo a la cultura, a sacar Canal 7, vamos a sacar el Inca, y la cuestión es que no hay comunicación, porque queremos hacer algo con el Inca, con el Instituto Nacional de Cinematografía. Convoquemos a los actores, convoquemos a las actrices y que ellos saquen sus propias conclusiones y sus propias leyes, porque no podemos imponer, porque imponer nunca es bueno, ¿no? Claro, así Con estamos, estas leyes todas Claudio. están diciendo el rey de Francia esperado. Sí, sí. Así estamos, Claudio, pero basta con las personas que les gusta mirar televisión, ¿no es cierto? Que las novelas y demás. Ya solamente ver la programación que hay. Que todo viene, no hay producción nacional. No hay, ya no existen las novelas, las telenovelas, como le decíamos, de producción nacional. Hay que ir al canal Volver, el canal que trae de hace mucho las producciones nacionales, porque ahora ya escuché el otro día a Polka, ahora no recuerdo el señor este, el actor, que dice que el año 2024 no, la cierra. Cierra, lo último que hizo fue la película esta que se está estrenando ahora. Jaque Mate, creo que se llama, de producción nacional de Polka, que también tiene actores extranjeros y demás, pero es una producción nacional. Ahora cerró esa productora. Entonces, ver lo que está pasando con la cultura realmente nos hace muy mal. Bueno, volviendo a la comunidad Russell, justamente, comunidad Russell. Les cuento que me pude inscribir. A ver, les estaba diciendo. em, Algo de la fundamentación que hay en el curso que va a dar Damián Melzer, que por ahí en un ratito entra unos minutos, porque hay muchísimos cursos, con otros profesores. Fíjate lo que dice Damián en la fundamentación. La educación, dice, que pretende forjar un futuro basándose en las necesidades y los requisitos del presente, pareciera perder fuerza, dice Damián, pareciera perder fuerza, fuerza creadora, y su capacidad de responder ante los nuevos cuestionamientos históricos se resquebraja, nos dice, ante las más variadas formas en las que la humanidad se encuentra hackeada. La crisis humanitaria, la crisis económica, la pandemia, las guerras, Ucrania, Rusia, Israel, Hamas, el cambio climático, la inteligencia artificial. Nuestra existencia está puesta a prueba en un mundo que se ha vuelto inhóspito. Así empieza la fundamentación. Fíjense que un poco es lo que veníamos hablando. Muy, muy coherente y muy real, ¿verdad? ¿Algo para comentar con respecto? Sí, sabes, Luisa, que a mí se me ocurría hipotetizar cómo van a venir los chicos este año.
Porque también es lo que le pasa a uno y como decís vos, los chicos son reflejo de los adultos, de la sociedad y de lo que sucede en la casa. Estamos viviendo en un ambiente de tensión permanente. A ver, ¿por qué tensión? Porque nos están quitando un montón de derechos, porque no alcanza la plata para comprar la comida. Yo imagino que los chicos van a trasladar toda esa tensión a las aulas, van a venir con hambre, les va a costar muchísimo a los papás comprar los útiles. No sé si ustedes se fijaron los precios de los cuadernos, supera un cuaderno de los grandecitos, 3.000 pesos. Y bueno, y los maestros, aparte con la tensión interna que viven los propios maestros, porque esto mismo pasa en sus casas, ¿no? Me da como la impresión de que con todo esto se va a trabajar, va a ser un año muy difícil para los colegas. Y después, por otro lado, pensaba esta estupidez por un lado y negocio por el otro, de que a partir de los 9 años los chicos ya pueden tener enseñanza virtual. Estamos hablando prácticamente de cuarto grado y miren todo esto que venimos hablando, la simbolización, la socialización, el poner palabras, ¿con qué lo van a hacer? ¿Vía internet? ¿Vía una empresa que trabaje con la educación en casa, el homeschooling, o con plataformas digitales que den cuadernillos para completar y con una aprobación del curso que vaya a saber quién la emite? A ver, es una locura, Es es un una retroceso, locura. es un retroceso. Sí, a un Lo- retroceso y es una locura. Obviamente volvemos esta gente que realmente desde mi punto de vista, y salió en el diario El País, el discurso que el presidente dio en Davos es un discurso delirante, es un discurso delirante, salió en el diario El País, pero yo que soy psicóloga lo reafirmo, es un discurso delirante, es como si vos decís, un elefante es azul. Bueno, realmente te tendrían que internar en el Borda, que es el lugar que ahora quieren sostener y mantener las instituciones psiquiátricas. Pero si nos retrocedemos en el tiempo y vamos a 1880, justamente el Estado liberal de la época de Sarmiento hizo todo lo contrario, fue meter a todos los niños adentro de la escuela, con una fuertísima intervención del Estado. Yo no creo que nunca hubo una intervención tan fuerte del Estado como en 1884, donde se creó un sistema nacional de educación que garantizaba con la ley Lainez abrir una escuela hasta el último punto de frontera. O sea, que lo que se dijo en Davos es una tergiversación total de la realidad histórica de lo que sucedió en 1880 en el país. Nunca hubo una intervención estatal tan fuerte como la creación del Sistema Nacional Educativo Argentino. Entonces, la verdad que pobres chicos y pobres docentes y pobres este, jubilados también nosotros. Es lo sí, único que se me ocurre si esto no se modifica, pero bueno, creo que no va a tener aire para mucho tiempo, esta locura eh, en parte colectiva, exacto, porque esperemos, subió con el esperemos voto popular, en esperemos. parte colectiva. Podemos agregar algo más, Sí, Liliana. Silvia, Pobre futuro, pobre. Sí, pobre futuro, que ese es el drama de la educación. Los políticos están tan esmerados en hacer cosas para la votación inminente que, claro, la educación se ve el resultado 18 años más tarde, cuando tenemos un hombrecito hecho, una mujer. Entonces, bueno, que arre el que venga luego. Siempre se le mete mano a la educación y los presupuestos para educación. Nada parecido a lo que hizo la generación del 80, como estás relatando vos. Pobre futuro, Es insisto. lamentable, lamentable, Clelia. A mí lo único que se me ocurre a las personas que nos están escuchando, porque esta crisis también es mundial, nosotros la estábamos pasando muy mal,
pero cada vez que hablo con alguien de otro país, sea de América, sea de España, y les está pasando algo similar. Tenemos que ser fuertes. ¿Y yo sabes dónde encuentro una pequeña luz? En la solidaridad de nosotros. Como Lili siempre nos dice esto de conciencia de clase, ¿no? Pero sobre todo en la familia, en la familia. Porque a veces me pasa, mi hijo Emilio me dice, mamá, fui de Natalia, ¿te acordás la chica? Me dice que sí, le digo, hijo, ¿cómo está Natalia? Está embarazada de nuevo y con una criatura. Dice Emilio, mamá llevé verdura para cocinar, ¿no? Fue de su amiga y llevó verduras porque es vegetariano. Y no pude cocinar, mamá. ¿Por qué? No tiene gas, le cortaron. Le digo, a ver, embarazada con una criaturita, le cortaron el gas, hijo, le digo, ¿y la familia no la ayuda? No, mamá, dice. Pero la madre, no, dice. O sea, hay mucha gente que está muy sola y eso es lo que me aterra a mí. Solidaridad, gente, y la familia, si no nos ayudamos entre nosotros. Ahí estamos perdidos completamente. Ahí está entrando Damián y nos fuimos para otro lado, pero Ay, ahora volvemos todo al... tiene que ver con todo. Sí, volvemos al tema. Damián, justo les estaba comentando, porque tengo clase por clase los temas que se van a tratar. Así que cuando tenga el material, ya lo voy a ir comentando acá. Damián está entrando. Y los perritos de mi barrio, yo no sé si los escuchan, pero están terribles. Hola, Damián, está conectando su audio. Muy bien. Así que lo vamos a escuchar en estos minutos. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos conversando, contándole a los compañeros que me pude inscribir en tu curso. Bueno, Y ya muchas gracias. lo voy aprendiendo a manejar, ¿no? Esto de la comunidad Russell y cuántos talleres que hay, increíble, todo interesantes. Contanos esto, queremos ahí mejor información con respecto a cómo hacemos para anotarnos en tu taller. Y bienvenido, presentate, por favor, porque por ahí hay oyentes que no te conocen. Dicen que el público se renueva. Bueno, Sí. primero, bueno, feliz año para todas ustedes. Ya nos saludamos en su momento. Espero que anden todas muy bien. Comunidad Russell es una entidad, digamos, reúne entidades, un espacio virtual y reúne personas, entidades, todos relacionados con temas de salud mental en los diversos ámbitos, donde la salud mental se trabaja y se despliegue profesionales, ¿no es cierto? Eh, Ha sido una iniciativa que es plural, es abierta, tiene más de 2 décadas ya trabajando y desarrollando este tipo de actividades. Em, Tiene que ver, digamos, con ofrecer servicios, contenidos, eh, temas de debate, insisto, digamos, que tengan que ver con referidos a la salud mental. Y en este caso, en Comunidad Russell, se presenta un curso que está escrito por mí. Yo soy Damián Melzer, soy sociólogo, actualmente soy director de escuela a nivel secundario en la provincia de Buenos Aires, docente de la materia de didáctica en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Estuve trabajando también en el Infod, en formación docente. Bueno, así que ahí cierro un poco cierro paréntesis de quién soy y con la quien es la editora, directora de la comunidad Russell, Beatriz Baco. Estuvimos trabajando en, un, en la redacción de un curso que está basado en dos acontecimientos dentro de la institución educativa que se presentan como caso, es decir, no se trabajan con los nombres reales ni demás, por supuesto, pero se presentan como caso dos situaciones áulicas, escolares,
Y a partir de esos dos casos se empieza a interpelar todo el entramado de las relaciones de la comunidad educativa y de la política educativa. Porque lo que se trató de poner de manifiesto, son cuatro clases, ¿cierto? Serían cuatro unidades. La primera unidad es más de presentación, más general. La segunda está concentrándose un poco en qué sociedad está inserta la institución educativa, una sociedad a la que definimos como una sociedad eh, compleja, pero que constituye y consolida sujetos enajenados, ¿no es cierto? O establece y promueve vínculos de enajenación, es decir, vínculos donde la relación con los demás eh, son más estrechas, pero también son más lejanas, ¿no es cierto? Vemos a los demás de un modo más utilitario, más desvinculado, digamos, tomando la comprensión de que la enajenación tiene que ver con algo que uno pierde, ¿no es cierto? Entonces, con el vínculo con el otro, eh, cómo esto se pone en juego en el aula. Entonces trabajamos también la enajenación en el marco escolar, donde planteamos junto a una fi- filósofa de hace tiempo, que es Telma Barreiro, a quien yo ahí con ella, digamos, la cito y trabajo un poco sus conceptos de los mecanismos ocultos de la enajenación en el ámbito educativo. Entonces, donde aparece el verbalismo en las explicaciones, la grandilocuencia de los héroes, entonces todo lo que ayuda en la escuela a reforzar una idea de que somos espectadores de la vida y no partícipes de la vida misma, ¿no es cierto? Es decir, los grandes hechos están realizados por grandes héroes y ninguno de nosotros es un gran héroe, sino que somos gente que salimos en las compras. Entonces, un poco esa idea, cómo va también introduciéndose en el ámbito escolar. Vinculamos esto también entre la segunda y tercera clase, tratando de mostrar que por más que la práctica docente sea en un aula a puerta cerrada, y por más que el docente tenga conocimiento del diseño curricular, lo que sucede detrás de todo eso es que hay una política educativa nacional e internacional que está sujetando a ese docente y a esas relaciones. Es decir, entramos en clave de sujetos sujetados, no a una abstracción, sino a políticas concretas impulsadas por organismos internacionales, desde la UNESCO, UNICEF, incluso el Banco Mundial, que son fuertemente condicionantes y quizás lo más grave de todo es sin saberlo, ¿no es cierto? Muchas veces hacemos cosas sin saberlas, por intuición, y dentro de eso aparece un poco la práctica educativa, donde está el desafío actual muy fuerte de lo que se denominan trayectorias educativas de cada estudiante, y que entonces cada docente debería desenvolver y permitir y, y buscar la manera de que esas trayectorias estudiantiles se puedan desarrollar y desplegar. Y eso tiene un alcance complejo para la educación, porque entonces dentro del aula un docente tiene que dar tantas formas o comprender tantas formas de enseñanza como estudiantes tienen. Entonces, se pierde cierto elemento unificador de la enseñanza. Unificar la enseñanza no significa adoctrinar. Digamos, en todo caso, es otro juego. El docente concentra energías para desplegar la fuerza del aula, que está expresada en estudiantes, en los mismos materiales que se ofrecen, cómo se ponen en práctica en la actividad educativa, sirven para una película es una película, pero puesta en el ámbito educativo puede servir al desarrollo de preguntas, comprensión, conclusiones, generar dilemas. Entonces, una película puesta
en el espacio educativo, en el ámbito educativo, en el ambiente de la educación, que es de esto lo que hablamos, puede tornarse entonces un elemento instructivo. Y finalmente la cuarta clase está concentrada en tratar de ofrecer una preguntas con la docencia y con los profesionales de educación para ver qué se puede hacer en el aula y en las escuelas, entendiendo siempre que el problema fundante de la escuela no es la escuela, sino la sociedad, la vida social, ¿no es cierto? Llegan a la escuela estudiantes y docentes que somos los miembros de esta sociedad. Entonces, cuando muchas veces se discute en el ámbito escolar que los estudiantes son una generación distinta a nosotros, que nosotros somos más personas mayores y que los estudiantes son más jóvenes y que estamos en otro lenguaje, en este curso lo que comprendemos, y esperamos también pueda ser transmitido claramente, es que a los sujetos de la educación nos unifica el momento histórico que vivimos. Es decir, un estudiante de 12, 13 años, un estudiante de 10 años, un docente de 50, está unificado por, en Argentina, hoy, un gobierno determinado, una economía determinada, una situación determinada con el acceso al consumo y con un mundo también determinado. Un mundo determinado que del 7 de octubre a esta parte está con una creciente tensión en Medio Oriente, que desde febrero de hace casi 2 años la tensión creciente fue entre Rusia y Ucrania, pero se ha desarrollado a nivel mundial y hoy se está hablando a nivel mundial del aumento de los presupuestos de guerra de cada país. Entonces, me parece que estas son las cosas que interpelan a todo sujeto y que nos unifican en un tiempo histórico. Y entonces a partir de ahí tenemos cosas para conversar también. Así es, Damián. O sea, es que en la primera parte del programa comenzamos a hablar algo sobre la fundamentación, muy interesante, y sobre todo nos detuvimos bastante en la frase de la escuela es el lugar social, donde la palabra tiene su lugar. Es el lugar del habla. Entonces estuvimos conversando muy interesante, luego lo vas a escuchar seguramente, esto de quién habla, ¿no? ¿Quién habla? La Qué Sí, interesante la observación que hacen, porque, sí. bueno, justamente uno de los casos que trabajamos es que hay una situación de un golpe. Un estudiante golpea a otro estudiante. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Lo que se expresa en el curso es que la primera acción disciplina, digamos, pedagógica en ese punto es una sanción de disciplina. Para nosotros, es decir, para mí, que es quien escribo, considero que lo primero que hay que hacer cuando hay un golpe, es decir, cuando se quiebra la palabra, es una cuestión normativa. Es decir, esto está mal, ser claro con eso, que haya una sanción, pero que la sanción no sea el cierre. No es esto está mal, sanción, seguimos, sino esto está mal, sanción, ¿por qué pasó? Vamos para No, atrás en algún punto. Porque así, ahí recomponemos la palabra. Porque ahí es donde hablamos los adultos, hablan los jóvenes, porque justamente es el encuentro de las generaciones. Y la institución escolar tiene la virtud, a diferencia, creo yo, de cualquier otra institución, de que tiene tiempo para es decir, tiene tiempo para dar la palabra, colocar la palabra y además para sacar conclusiones. No es necesario esto es un problema, ¿cierto? Uno a veces piensa que porque doy una clase y la doy hoy se tiene que comprender. Entonces mañana doy un segundo tema montado sobre lo que se comprendió en el tema. Bueno, no, no es así. El diálogo, las conversaciones van y vienen, tienen procesos, los que decimos nosotros, como lo que se escucha y lo que escuchamos. Los ejemplos que tenemos para dar, hoy es uno y dentro de 3 días es otro. Yo dije algo en el aula, como cuando digo algo acá,
y después me quedo pensando, che, tal vez lo que dije tendría que haber sido de otra manera, y aparece un ejemplo tal vez mañana, y uno dice, ah, ¿cómo no dije esto? Entonces uno puede volver al aula. ¿Se acuerdan cuando? La escuela tiene esa posibilidad de ir y venir. Entonces me parece que hay que garantizar la posibilidad de la escucha y la posibilidad del habla. Qué bueno. Debe tener esa posibilidad. Y está Mm. también en los equipos directivos esto. ¿Qué le conversamos? ¿Qué le preguntamos a Damián? ¡Qué joya! ¡Qué lujo! Últimos minutos del programa y lo tenemos aquí, ¿eh? Qué interesante, Damián. Eh, justo, justo Lili, le comentamos a Damián que en la primera parte del programa, justo el ejemplo que pusiste, Lili, de ese Sí, niño con, ¿cómo lo dijiste? Piña fácil, ¿fue? pero chiquititos, estábamos hablando de chiquitos, pero hablamos también de las agresiones físicas y del tema de la tensión social, como eso se Ujú. introduce en la escuela. Pero yo me quedé, digamos, después Damián va a escuchar el programa y va a Sí. ver lo que hablamos antes. Con esto de los mecanismos, vos nombraste las explicaciones, los héroes, esto de que nos transforma a todos en espectadores, ¿no? El tema de crear sujetos pasivos y responsables que no se hacen cargo, que delegan cargo de su historia, ¿no? Y que terminan delegando en aquel que lo va a oprimir después, digamos. Este tipo de carácter, este tipo de personalidad pasiva. Me quedé con ganas de saber cuáles son, no, no quiero que spoilees el curso, pero con ganas de saber cuáles son otros mecanismos dentro de la escuela que favorecen a la construcción de esta estructura de carácter, diría Wilhelm Reich en su momento, Mm. ¿no? Gente pasiva, irresponsable que no se hace cargo de toda de la participación social y política que, en comunidad que todos debemos de tener, ¿no? Bien, bueno, también interesante lo que están observando. Eh, Acá anda un filósofo y educador cubano, llega el momento a decir, en un extremo, dice, en el aula, en la escuela, hay individuos, y no todo individuo es un sujeto. Que se vuelva sujeto es porque realiza un acto. Digo, si vamos a la simplificación de la cuestión subjetiva, es qué acto haces vos con lo que tenés. Tu neurosis, tu problema, lo que sea, no importa. Tu presencia en el aula. Copiar lo que el docente dice y repetís, bueno. Copiar lo que dice un compañero, te ocultás, son... No, lo planteo así, pareciera ser que uno va como sobre el individuo, pero no, tiene que ver con un entramado de relaciones. Uno a veces no se anima a decir algo en un espacio porque el espacio áulico puede ser hostil, uno se incomoda, está acostumbrado a tener vergüenza, o mejor dicho, tiene un carácter más vergonzoso y solo se anima a hablar cuando tiene confianza sobre sí mismo o cuando el espacio le da confianza. Bueno, ahí hay una intervención que en el aula se tiene que hacer, presuponiendo que los individuos y los estudiantes y los docentes van a estar más a gusto si cuando dicen algo son escuchados. No necesariamente son aprobados o desaprobados. Ese es un esquema que se debería quebrantar en el aula, ¿no es cierto? Yo escucho. E incluso eso me permite a mí escuchar las barbaridades que no quiero escuchar. El docente tiene que ser en algún punto el faro de eso. Claro. Digamos, yo tengo que tener la capacidad de poder escuchar a quien es ideológicamente mi antagonista, el que está opuesto a mí, el que dice barbaridad que yo no quiero decir ni imaginar. Yo considero que eso se tiene que garantizar en el ámbito educativo. No sé si tiene que garantizar en todos lados, pero por lo menos en el ámbito educativo, porque en el ámbito educativo uno promueve la argumentación. Entonces, cuando alguien dice hay que matar a todos los que no son como yo, si sabemos que esas ideas existen en el mundo y en la sociedad, no puede ser que en el aula no se pueda expresar. Si se expresa, hay que argumentar, discutir,
debatir, confrontación de ideas, posicionamientos. Y la realidad está dada para, al menos como la veo yo, es que si predomina ese pensamiento en un aula, bueno, es lo que está predominando en la sociedad. Entonces no es que uno tapa la realidad porque dice, yo docente o prohíbo que diga lo que tenés ganas de decir, sino que como docente organizo las fuerzas del aula, los estudiantes, puede ser que invite a otros docentes, y genero un debate tal donde pueda promover yo el atravesamiento de las concepciones y las consideraciones. Porque también de ese modo uno puede mostrarle al otro la gravedad de lo que está diciendo, o la simpleza, o lo progresivo de lo que está diciendo, ¿no es cierto? Entonces me parece que esa es la clave de la docencia para tratar de promover un espacio donde hayan individuos que puedan volverse sujetos. Después, si se vuelven sujetos, no es necesariamente, me parece, la tarea del docente, pero sí promoverla, darle, habilitarlo. Los mecanismos de la escuela son diversos. La clase en extenso, donde el saber está concentrada o en el docente o en un material. Lean tal libro y respondan como el libro. Digo, lo simplifico por el tema de tiempo, ¿no es cierto? Eh, el otro tema yo decía de los grandes héroes, parecieran que los hitos que se realizan en la independencia nacional, en los conflictos, etcétera, etcétera, son producto de que había un individuo que estaba como marcado para hacer eso. Y no nos explican los procesos sociales, la necesidad de que ese proceso social se desenvuelva. Hay un proceso social en 1810 y hay un proceso social en Argentina en el 2024. ¿Cómo se desenvuelven esos procesos sociales? Ah, qué maravilla. Entonces, ¿Puedo me hacer un parece... comentario? Qué preparados tenemos que estar. Vamos cerrando, Martita, por favor. ¿Cómo Sí, quiero decir algo. Yo creo que Sí. hablando de lo que él decía, que nos atraviesa lo social, que estamos atravesados en este momento por un discurso esquizofrenizante que vacía las palabras de contenido, porque si escuchamos lo que significa libertad, en este momento hemos perdido todas las libertades, ¿no? Hablando de la libertad. Entonces, esto que decías vos es excelente para trabajar, para que los chicos sean sujetos y no objetos, porque al vaciar las palabras de contenido, quedan en un estado de como idiotez, porque no saben qué hacer, por eso es esquizofrenizante, porque no pueden comprender la realidad de esa manera. Entonces, que el trabajo en la escuela de hacer que el chico participe, que defina él, haga su definición y la corrobore con los demás, Qué bueno. es lo que hay que hacer, Su ¿no? Pero yo argumentación. estoy Qué preocupada, bueno. estoy muy preocupada por este discurso que nos está atravesando. Es así. Es así, Martita. Disculpame que los recorto porque No, se nos va el tiempo. no, está bien, no hay más, está bien. Clelia, contame algo para cerrar, Clelia. Ay, estaba con poca batería. Aviso, Sí, Clelia, capaz me que parece que la batería se- de Clelia fue. Mi amor, ni un saludito vas a poder darnos. Pero, bueno, después les sigo contando porque en breve me va a llegar todo el material del taller y punto por punto son excelentes. Ya les voy a ir contando en próximos programas. Maestro, prepárate. Hay que estar preparado. Sí, estás inserto en esta realidad, como nos dijo Damián. No sos un extraterrestre que venís y sos perfecto y venís a dar tu clase. No, estás inmerso en esta realidad, pero vas a trabajar con niños, con adolescentes, que son, como yo digo, esponjas de todo lo que está pasando en su hogar, de toda esa violencia diaria. Hay que estar preparado. Prepárate, por favor. Y bueno, y cualquier cosa, escucha el especial todas las semanas, que acá vamos a estar dándote algunas pistas. No es que somos ahí genios, pero reflexionamos, porque es la idea, y argumentamos, como dice Damián. Bueno, mi amor, un saludito, Damián, que nos vamos.
Bueno, como siempre, un gusto escucharlas, verlas también, así que seguimos en contacto y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, chao Lili. Chau, Damián Después, y chicas y Claudio. bueno, y Claudia y Clelia que se nos fue y Martita que después me dice que no la nombro y yo la quiero. Chao.